Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura en Marcos capítulo 13. Si ustedes recuerdan, estamos viendo una sección muy interesante de la palabra de Dios. Nosotros estudiamos la semana pasada, o iniciamos más bien, la semana pasada el capítulo 13. Y habíamos dicho que el capítulo 13 es extremadamente interesante, puesto que es totalmente profético. ¿Sí? Todo lo que viene en el capítulo 13 es profético. Para ser específico, si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de esto, habla de los 7 años de tribulación. De eso habla Mateo capítulo 13, de los 7 años de tribulación que aún están por venir. Ahora, esta misma sección o el paralelo de esta sección lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24. Entonces, Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13 hablan exactamente de lo mismo, de los 7 años de tribulación. Y la forma en que viene dividida es exactamente igual, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13. Las divisiones es lo mismo. Los 7 años se dividen en 3 secciones, ¿sí? Se divide en 3 secciones, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 24. Las 3 secciones de los 7 años de tribulación es el inicio de la tribulación, la mitad de la tribulación y el final de la tribulación. Así vienen, tanto Mateo 24 como Marcos 13. Viene dividido en esas 3 secciones, igualito. Otra vez, los 7 años se dividen en 3 partes: el inicio, la mitad y el final de los 7 años de tribulación. Recordemos como tal que la iglesia no va a estar aquí durante ese tiempo, de acuerdo a lo que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 15, 14 en adelante. Nosotros vemos que la iglesia no va a pasar por estos 7 años de tribulación. Esto es algo completamente ajeno a nosotros como miembros de la iglesia. Fíjense, esto es algo que muchas personas tienen un problema con ello. La gente las cosas por venir, las cosas futuras, las cosas proféticas siempre son sumamente interesantes, sí. Pero el problema es de que muchos cristianos se obsesionan con temas pensando que estos temas realmente le pertenecen a ellos. Y muchos piensan que la iglesia va a pasar por esos 7 años de tribulación. No, es clarísimo que la iglesia va a ser llevado. Recuerden, en nuestra congregación, esta iglesia, nosotros somos pretribulacionalistas, es decir, creemos que Cristo Jesús va a venir por su iglesia y la va a llevar con él antes de los 7 años de tribulación. También lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, que nos dice que la iglesia o la iglesia de Filadelfia va a ser guardada del tiempo o del día de la ira, es decir, que nosotros no vamos a pasar por ahí. Sin embargo, los israelitas sí. Los israelitas tienen la promesa desde el Antiguo Testamento que ellos van a pasar por los 7 años de tribulación. Tanto así que la misma Biblia en el Antiguo Testamento llama a este periodo futuro de 7 años de tribulación, lo llama la angustia de Jacob. Recuerden que Jacob e Israel es lo mismo. Entonces, los 7 años de tribulación van a pasar por ese tiempo los israelitas. La angustia de Jacob es ese tiempo. Entonces vamos a comenzar para estudiar a partir de, ya vimos hasta el versículo 8 la semana pasada, pero vamos a leer nuevamente desde el versículo 5 y de ahí lo vamos a agarrar, para que más o menos sepan cómo está dividido. No me quiero mover, pero allá tengo el pintarrón. Viene dividido de la siguiente manera. El principio de los 7 años viene siendo del versículo 5 al versículo 13, otra vez. El principio de dolores o el principio de los 7 años de tribulación lo vemos en Marcos 13, del 5 al 13. ¿Okay? La mitad de la tribulación, la parte del medio de los 7 años, lo podemos ver en Marcos capítulo 13, del versículo 14 al versículo 18. Entonces, del 14 al 18 vemos la sección intermedia. Hasta ahí es donde a mí me gustaría llegar el día de hoy, si es posible. ¿Okay? La última sección de los 7 años de tribulación lo vemos en Marcos capítulo 13, del versículo 19 hasta el versículo 27. ¿Okay? Entonces esas son las 3 divisiones. Del 5 al 8, del 5 al 13,
del 14 al 18, la mitad, y la final del 19 al 27. Entonces ahí podemos ver, así como viene dividido, las tres secciones. Entonces vamos a empezar con una oración esta mañana para comenzar con la primera sección, el inicio de la tribulación, la primera sección o el principio de dolores, como lo indica la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí juntos, honrando y glorificando su nombre con cantos, con nuestras ofrendas, con nuestras alabanzas, con nuestro compañerismo unos con otros, Señor. Gracias, Señor, porque usted es Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted es soberano, poderoso, en control de absolutamente todo. Gracias, Señor, porque la salvación es suya al 100% y depende únicamente de usted y de lo que su Hijo Jesucristo ya hizo en el pasado sobre la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque consumado es. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, vamos a comenzar con el versículo 5. Como ya les mencioné, del 5 al 8 ya estudiamos la semana pasada, pero vamos a volverlo a ver. Recuerden la sección, la primera parte, la sección que abarca el principio de dolores, como les mencioné, es del 5 al 13. Entonces vamos a leer del 5 al 8 ahorita para empezar. Dice la palabra de Dios en Marcos 13:5. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. ¿Okay? Y esa es la primera sección o el primer punto que vamos a ver hoy, que nadie os engañe. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a ver esta mañana. Pero vamos a continuar leyendo. Versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ok. Ahora, nuevamente, esto es el inicio de los 7 años de tribulación. Muchas personas observan hoy en día, en la actualidad, los terremotos y las cuestiones negativas y todas las cuestiones que están pasando en el mundo y dicen, ya estamos viendo el principio de dolores, poco falta para que Cristo venga. No, cuando dice principio de dolores se refiere al tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, ya iniciados los 7 años. Pero nosotros pensamos, tantas veces nos ha dicho, observa los terremotos, observa la política, observa el mundo para que veas qué es lo que está pasando. ¿Ya estamos en principios de dolores? No, definitivamente no. Principios de dolores es posterior al arrebatamiento, cuando ya inició oficialmente los 7 años de tribulación. ¿Okay? Y ahora, en esta sección nosotros podemos ver claramente 3 cosas, pero primero vamos a ver que nadie te engañe, no te engañen. Dice que va a haber en tiempos futuros muchos anticristos, muchos falsos maestros, y de hecho los tenemos hoy. Digo, mucha gente me dice, es que Nazón Joaquín, el de la luz del mundo, él no viene en la Biblia. Digo, ¿cómo no? Si viene en la Biblia. Dice que vendrán muchos falsos maestros, él es uno. Mahoma es otro. Quien sea que diga que es el Mesías, el que tome el lugar de Cristo Jesús, es un anticristo. El que se diga profeta o apóstol, el que se diga vicario de Dios, aquel que diga yo comunico a la gente con Dios, yo soy el intermediario, cualquiera de esos es falso, es una mentira, es totalmente una mentira. No hay salvación fuera de la persona de Cristo Jesús, no hay intermediario fuera de la persona de Jesús. Pero hay muchísimas personas que están siendo engañados por estas personas, y Dios le dice a los judíos, porque recuerden, la iglesia no está, entonces no está hablando a nosotros, está hablando un tiempo futuro, y está diciendo a los judíos, ustedes van a pasar por este tiempo, nuevamente la angustia de Jacob. Y durante este tiempo ustedes van a enfrentar muchísimos falsos maestros, muchísimos. Y si es posible que ellos engañaran a los escogidos, así lo harían.
Eso es lo que dice la Biblia. Pero los escogidos verdaderos de la etapa de los 7 años de tribulación no se van a dejar engañar. ¿Por qué? Porque Dios les va a ayudar a tener discernimiento entre lo que es verdad y lo que es falso. Sin embargo, muchísimas personas van a creer en esto. De hecho, esto de los falsos mesías, falsos maestros, falsos profetas, Jesucristo habló de ello. Bueno, aquí lo estamos viendo, que Él habla de eso, que nos cuidemos de los falsos. Pero también lo dijo en Mateo. Vamos a regresarnos a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 7 y versículos 15 al 20. Cristo Jesús dijo, cuidado con esos falsos. Ahí les va. Mateo 7, 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esto está diciendo, cuidado con los malos, con los falsos profetas que se visten bien bonito y hablan bien bonito y se ven al 100 y se ve que ellos están bien santificados y bien santitos. Dice, no, cuidado con ellos. Eso es claramente lo que dice. Dice, observa sus frutos. Observa cómo viven. Observa qué hacen o qué no hacen. Sus frutos los darán a conocer. Cristo Jesús entonces habló del tema. Pero no solamente Cristo Jesús habló de los falsos profetas, sino Pablo también habló de estos falsos maestros. Vamos rápidamente al libro de los Hechos. Vámonos a Hechos, capítulo 20. Sí, Pablo también habló de estos falsos maestros que iban a venir en un futuro. Hechos capítulo 20, vamos a leer del versículo 28 al 31, dice la palabra de nuestro Señor Dios aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, está hablando de la iglesia, los elegidos de este tiempo, ¿va? Entonces dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, o sea que cuando Cristo ya no esté, dice, entrarán en medio de vosotros, bueno, cuando Pablo no esté, perdón, porque yo sé que después de mi partida, cuando Pablo fue asesinado, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, falsos maestros que van a llegar y, si es posible, van a destruir o incapacitar o hacerle daño a la iglesia de Cristo. Dice, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que de la misma iglesia van a salir falsos. De entre ustedes van a salir falsos maestros. Ahora, obviamente, entendemos por lo que dice Apocalipsis capítulo 3, que se está refiriendo realmente a no solamente la mayoría de los falsos maestros como Mahoma y este compa de aquí ¿cómo se llama? De Joaquín Nazón y todos ellos de la luz del mundo y de los mormones y de los testigos y de todos, cualquier falso maestro. Aparte de que estamos hablando de ellos, pero mayormente estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, estamos hablando de los anticristos, tanto el anticristo político como el anticristo religioso, verdaderos falsos maestros futuros que van a venir. Ok, entonces Pablo habló de ello, Cristo habló de ello y Juan también el apóstol habló de ello. Vamos rápidamente al evangelio de primera de Juan, perdón, la epístola de primera de Juan. Vamos rápidamente a la epístola de primera de Juan y vayamos al capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Entonces Juan también habla de falsos maestros que vendrán al futuro. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, todo mundo que cree en la encarnación de la divinidad de Dios aquí en el mundo, es decir, Jesucristo, es de Dios. Es decir, aceptas la divinidad de la persona de Cristo.
¿Okay? Y dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, los anticristos, pues. Entonces estamos viendo que el que no cree en la divinidad de Jesucristo, que Dios encarnado haya venido, y no crees en la divinidad de Jesucristo, no eres de Dios. Por ejemplo, otra vez, los mormones, ellos afirman que Jesús no es Dios. No es Dios. Niegan completamente su divinidad. La luz del mundo, niegan completamente la divinidad de Cristo. Lo niegan totalmente. Los mormones niegan totalmente la divinidad de Cristo. Es más, los mormones dicen que Jesús es el hermano de Satanás. Así se las pongo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de creencias, donde es más, y vamos a nosotros, recuerden, aunque basamos, nuestra Biblia es un libro básicamente pues, judío, es un libro judío, recuerden, los mismos judíos no aceptan tampoco la divinidad de Cristo Jesús. Y por lo tanto, el judaísmo como tal ahora es sectario. ¿Sí? Es totalmente sectario el judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos creen en un Mesías 100% hombre que ha de venir. No creen en un Mesías que es divino. Por lo tanto, aquí vemos en 1 Juan que ellos también son considerados falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías. ¿Okay? Vamos a continuar. ¿Sí? No sé por qué, pero parece que es un asunto humano, de que al humano le gusta la mentira. Es cierto, si tú le presentas una mentira al humano, muchas son creen todo lo que les dice. Pero si a las personas les traes la verdad, no la aceptan. Realmente muy pocos. Y dice, aquí en el versículo que estamos viendo en Marcos, si ustedes regresan, dice claramente que nadie os engañe, que estos falsos maestros no te engañen. Ahora, en cuestión, bueno, obviamente nosotros, pero está hablando de los 7 años de tribulación como tal, recuerden. No hay forma de aplicarlo a la iglesia realmente de una forma objetiva, va a ser subjetivo. Pero está hablando a Israel. Vamos a leer los versículos 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, por testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso, hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Muy bien. Les dije que íbamos a leer hasta dónde, hasta el 13, ¿verdad? No, hasta el 11. Sí, hasta el 11 nada más. Muy bien. Ahora, el problema es que nosotros podemos ver aquí, no solamente al inicio de los 7 años de tribulación va a haber un aumento. Ahora, dice la Biblia, lo acabamos de leer, ahí les va, para que lo entiendan un poco más práctico, porque la Biblia lo pone práctico, pero muchas veces yo no lo explico así de simple, pero ahí les va. Dice que los principios son como dolores de parto, ¿verdad? Es lo que dice, que son principios, dolores de parto. Todas las que son mujeres saben muy bien que cuando tienen bebés, esos dolores van aumentando, ¿no? Empieza de poquito a poquito y luego más y más. Entonces el dolor de parto va en aumento. ¿Sí? De esa misma manera es como va a comenzar los 7 años de tribulación. Va a ser gradual, va a ser poco a poco,
poco a poco, hasta que el dolor ya sea completo y esté a todo lo que da, sin mitigar ese dolor. Por eso se le llama que el principio de dolores es principios de dolores de parto, implicando que es gradual y que eventualmente el dolor está con todo. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, los primeros 7 años, el principio va a ser poco a poco, dolores de parto, pero eventualmente va a llegar a un dolor insoportable para toda la humanidad. ¿Okay? Ahora, este dolor de parto está dividido realmente en 2 secciones. Si ustedes ven, lo que acabamos de leer es del versículo 9 al versículo 11, y esto son oposiciones por parte del gobierno. ¿Sí? Si ustedes observan lo que acabamos de leer, son oposiciones a la predicación de la palabra por parte del gobierno. ¿Okay? Otra vez, vamos a leerlos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios. Estamos hablando de juzgados, de magistrados. ¿Okay? Entonces, por parte del gobierno va a existir una persecución a la predicación del evangelio. ¿Sí? Dice, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores, de reyes, llevarán a causa. Ok, eso no pasa hoy, ¿va? Entonces no estamos en el principio de dolores de parto. Muchos piensan que sí. Ahora, ¿hay persecución en la iglesia? Sí, en ciertas partes del mundo todavía hay persecución. Tú no puedes ser cristiano en el Medio Oriente, por ejemplo. O sea, si tú eres un cristiano y lo expresas vocalmente en países islámicos, vas a morir. Si no me creen, simplemente vean a Nigeria. Acaban de matar a un montón de cristianos en Nigeria. A un montón. Tanto así que el mismo presidente Trump dijo, nos vamos a ir a la guerra con Nigeria. Matan a un cristiano más y nos vamos a la guerra con ustedes. O sea, esto acaba de pasar. Los cristianos están siendo todavía asesinados hoy por la predicación de la palabra. Pero esto no es global. Esto es local lo que estamos viendo. Recuerden que los 7 años de tribulación es un asunto global, no es un asunto local. Entonces va a haber una persecución de todo aquel que predique la palabra durante los 7 años de tribulación, y va a ser a nivel global. No va a haber dónde escaparse. No es como si el cristiano se pueda venir a México diciendo, en México no persiguen. No, aquí van a perseguir también cristianos durante los 7 años de tribulación. No hay escapatoria, va a ser global la persecución. Ahora, si nosotros continuamos nuestra lectura a partir del versículo 12, observen 13, 12 y 13. 13, 12 y 13. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, ahí va. No solamente va a haber una persecución política en contra del creyente durante los 7 años de tribulación, desde el inicio, desde el principio va a comenzar, ¿okay? Sino que no solamente el gobierno, sino el asunto familiar. Dice, hasta el papá va a entregar a su propio hijo a las autoridades. O sea, va a haber un problema, persecución de gobierno y persecución por parte de la familia. Todo aquel que diga ser cristiano durante los 7 años de tribulación va a ser odiado y perseguido por su familia, va a ser odiado y perseguido y asesinado y ejecutado por el gobierno. Esto no sucede hoy. Entonces no estamos en principios de dolores hoy. Otra vez, principios de dolores es a partir de que la iglesia es arrebatada y ya no está. Inician entonces los dolores de parto, y todo aquel que se llame cristiano va a ser perseguido por todo el gobierno a nivel global, y va a ser perseguido incluso por su propia familia. Wow. Ok, vamos a continuar. Ahora,
Observen el versículo 11, esto nada más lo quiero agregar. El versículo 11 dice que cuando estén ellos enfrente de gobiernos, enfrente de concilios, enfrente de personas importantes para evangelizar o defender su causa, dice, no te preocupes en qué vas a decir, dice, el Espíritu Santo te va a poner qué decir y qué de hacer y cómo hablarlo. Yo conozco predicadores, pastores, que son tan perezosos, son pero tan flojos para estudiar la Biblia, que aplican eso a sus vidas hoy. Aunque habla de cuestiones futuras, estos pastores flojos, perezosos, lo tratan de utilizar para su vida hoy. Lo he visto hace ya varios años, cuando íbamos más seguido allá para Yucatán, al ministerio que está allá. Yo llegué en varias ocasiones, pero llegué a una iglesia en particular donde el pastor decía, tenían toda la congregación y él decía, ahorita el Espíritu Santo me va a dar qué predicar esta mañana. Que le hacía así a la Biblia. Y decía, ahorita el Espíritu Santo me va a decir qué predicar. Y andaba así. Y de repente, aquí me dijo el Espíritu Santo, vamos a orar. No, eso es perezoso. Él estaba pensando que el Espíritu Santo le iba a decir qué hablar en ese momento cuando está listo para predicar. No, esa es una persona floja. Un pastor tiene que estudiar la palabra de Dios previamente a impartirla. No te vas a parar delante de la congregación a esperar que el Espíritu Santo en ese momento te ilumine y te diga. Eso es para perezosos. No aplica en ese versículo de esa manera. Esto está hablando de cuestiones futuras de los 7 años de tribulación. No está hablando que el Espíritu Santo te empodera porque eres un flojo hoy en día. De eso no habla el versículo. ¿Sí? Nada más quería agregarles eso. Vamos a continuar. Versículo, ya me perdí. Es que estoy mal. Ok. Versículo 14. Vamos a empezar a ver entonces la parte de en medio de lo que viene siendo la tribulación, la parte central. Esta parte es bien interesante y nos vamos a enfocar en una área en particular. Ahí va, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está regresando a lo que dijo Daniel. Ahora, Daniel mencionó en 3 ocasiones, me parece, en 3 ocasiones en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el capítulo, me parece que es el 12 o 11, él menciona la abominación desoladora. Ahorita lo vamos a buscar, ¿sí? La abominación desoladora sucede exactamente a la mitad y tiene que ver con Antíoco Epífanes el cuarto. ¿Ok? Ahora, ahí les va. Vamos rápidamente, nada más a ver si lo encuentro. Ok, Daniel 11. Vamos rápidamente al libro de Daniel. Capítulo 11, y vamos a observar esta profecía que Daniel menciona de Antíoco Epífanes el cuarto. Ahí va. Daniel 11, versículo 31. La palabra de Dios dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok. Ahora, otra vez, él se estaba refiriendo a un rey sirio que era Antíoco Epífanes el cuarto. Si usted no sabe quién era Antíoco Epífanes el cuarto, pues resulta que Antíoco Epífanes es hermano de la muy famosa Cleopatra. Pero recuerden que hubo varias Cleopatras, no eran una, eran como 7 Cleopatras diferentes. Pero Antíoco Epífanes el cuarto es hermano carnal de Cleopatra. Ahora, Epífanes es un nombre que significa, o tenemos un nombre muy similar aquí, que es Epifanio, ¿no? Epifanio, hay muchos mexicanos que se llaman Epifanio. Entonces, Epífanes es lo mismo y significa el ilustre o el iluminado. El ilustre o el iluminado es lo que significa Epífanes. Y él se deidificó.
¿sí? Antíoco Epífanes se deidificó, es decir, él se hizo como Dios y él quería ser alabado y honrado como Dios. Entonces, Antíoco Epífanes lo que termina haciendo es que él va a Jerusalén, al templo de Jerusalén, y desacró el templo, el santuario. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes el cuarto sacrificó un cerdo en el altar, en el holocausto del templo. Sacrificó un cerdo, obviamente una abominación total, blasfemia para los judíos. Entonces él desacra la santidad del santuario en Israel. ¿Okay? Ahora, él, para los que están estudiando tipología, aquí en la iglesia, en la escuela dominical, Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo, ¿sí? Así como vimos en la mañana que José y Melquisedec y Moisés y David son tipos de Cristo, también hay tipos de anticristo. En este caso, el tipo del anticristo es Antíoco Epífanes el cuarto. ¿Okay? ¿Por qué es un tipo? ¿Por qué? Pues porque el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. El anticristo por venir va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. Recuerden, ahorita los judíos no tienen templo. Los judíos no tienen templo. El tercer templo no se ha edificado. Se va a edificar. Andan en busca de la edificación de esta. Y cuando esta llegue a existir, van a volver a hacer los sacrificios continuos. Recuerden que en el templo judío ellos sacrificaban a la vaca alazana, sacrificaban corderos, sacrificaban chivos, el famoso chivo expiatorio, esos de los judíos, tórtolas, palomas, todos estos animales los sacrificaban por cuestiones de purificación y adoración y otras cosas. Pero desde que Tito Vespucio, destruyó Israel en el año 70 después de Cristo, Israel no ha tenido un templo donde sacrificar. Los israelitas no han sacrificado animales en más de 2000 años porque no tienen dónde hacerlo. Pero cuando el tercer templo sea erguido, van a volver a tener ese continuo sacrificio. ¿Okay? Y a la mitad de los 3 años y medio, a la mitad de los 7 años de tribulación, va a entrar el anticristo a ese templo que aún no existe y va a hacer lo mismo que Antíoco Epífanes hizo. Va a sacrificar el cerdo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a ver la abominación desoladora en Daniel, pero desde el punto de vista del anticristo por venir. Daniel capítulo 9 y versículo 27. Ahí en Daniel 9, 27 vemos como tal la abominación desoladora hablando del tiempo por venir. Aquí en el 9 no habla de Antíoco. Antíoco de él habla en el 11. El 9 habla de lo futuro, ¿sí? Entonces vamos a ver 9, 27. Y por otra semana, pues son las 70 semanas de Daniel, que ahorita vamos a hablar de las 70 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años, ¿okay?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, el sacrificio continuo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, o sea, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se va a haber juicio en contra de él. Ahora veamos rápidamente Daniel 12:11. En Daniel 12:11, nada más denle la vuelta a una página, y ahí van a ver en el Daniel 12:11 lo mismo, dice el 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, otra vez el sacrificio animal, que ahora no lo están haciendo, porque no hay templo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación de desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. ¿Saben cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Ok. Ahora,
que es la mitad de los 7 años. ¿Okay? No sé dónde tengo ¿dónde lo puse? Mis hermanos, ¿me pueden ayudar con esta cosa para poder usarla? Ya perdí, yo lo perdí. Aquí está. Ok, ahí va, hermanos. Vamos a hablar rápidamente de las 70 semanas, ¿sí? Porque esto es muy importante. Vamos a hablar entonces de las 70 semanas ahorita. Para entender cómo funciona el calendario judío, tenemos que entender que el calendario judío siempre empieza por 7. Por ejemplo, todo el calendario judío está por 7. Por ejemplo, tenemos que entender que el 7º día de la semana era el sabático, muy importante para los judíos, que viene siendo el día de descanso. Y luego, a la 7ª semana de primicias es Pentecostés, 7 semanas, 50 días. Después, el 7º mes del año trae 3 fiestas para los judíos, que viene siendo expiación, tabernáculos y trompetas. Y luego, cada 7 años de sabático, o sea, 50 años, es el jubileo. Y el punto es que el número 7 abunda en el calendario y los eventos especiales judíos. Y en cuestión a Daniel es lo mismo, el número 7, en este caso, 70 semanas. Ya hemos explicado esto en muchas ocasiones en la congregación, pero como estamos viendo Marcos y estamos hablando de esto, tenemos que verlo nuevamente. Ahí les va. Recuerden, Daniel nos habla de un total de 70 semanas. Recuerden, cada semana equivale a ¿cuánto? 7 años, ¿ok? Entonces yo tengo 70 semanas, ¿ok? Cada semana equivale a 7 años. No es una semana de días, sino que es una semana de años, ¿ok? Ahora, la Biblia nos habla específicamente de un total, bueno, en el libro de Daniel habla de 69 semanas, ¿ok? Y donde acabamos de leer dice, y por una última semana, es decir, la semana 70. Pero vamos a analizar las 69 semanas, ¿va? ¿Cómo se los explico? Ahí va. Si cada semana equivale a 7 años, ¿ok? Por 7, estamos hablando un total de 483 años. ¿Sí? ¿Es correcto? 483. 70 semanas equivaldrían a 490. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en este número. 483. Dice la palabra de Dios que ese número 483 inicia con el decreto para que se regresaran a Israel por cuestión de los persas. Si ustedes recuerdan, eso fue durante el tiempo de Artajerjes. Ahora no sé cuál de los Artajerjes porque ya tiene mucho que lo estudié, pero recuerden que hay muchos Artajerjes, hay como 7 o 8. La palabra Artajerjes es como decir presidente, ¿sí? No es el nombre del amigo, es un título. Entonces había Artajerjes primero, segundo, tercero. Es como decir faraón también. Había un montón de faraones, un montón de Artajerjes. También la Biblia menciona Asueros.
Asuero también no es un nombre, es un título. Muchísimos Asueros. No sé cuál de los Artajerjes fue, pero sí me acuerdo que fue durante el tiempo de Esdras, ¿sí? Entonces, si ustedes van rápidamente a Esdras capítulo 1, ¿sí? Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4, hay mención de ese decreto. Hay mención del decreto que Artajerjes firma para que Israel regrese nuevamente a Israel, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede. Esto, si ustedes observan, cuando Artajerjes firma ese decreto, el año en curso es el año número 445 antes de Cristo. En este año es cuando Artajerjes firma ese decreto, ¿sí? En el año 445 antes de Cristo. Ahora, nosotros queremos llegar a este número, ¿sí? Entonces, vamos a analizar. Dice el libro de Daniel que al finalizar la semana 69, dice claramente que el Mesías príncipe sería ¿qué? Muerto. ¿Sí? Así nos dice el libro de Daniel, que al final de esto, el Mesías príncipe sería muerto. No tengo el versículo, hermanos, ¿me lo podrían buscar, por favor? Ahí viene en Daniel. Ok. ¿Cuál? El 9, 25 y 26. Ahí va, vamos a leerlo. Daniel capítulo 9, 25 y 26. Ahí va, 9, 25 y 26 nos dice lo siguiente. Dice: la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, el año 445, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 en total. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, es decir, las 69 enteras, se quitará la vida al Mesías, o sea, Cristo Jesús sería asesinado, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que, bueno, eso lo vamos a leer después. Entonces, estamos viendo que el Mesías iba a ser asesinado al finalizar los 483 años. Entonces, si nosotros sabemos que Artajerjes hizo esto en el año 445, entonces automáticamente sacamos cuentas. Sacamos cuentas, matemáticas simples. Cristo Jesús, recuerden, no murió en el año 33. Él tenía 33 años de edad cuando murió, es cierto. Cristo fue crucificado cuando cumplió 33 años de edad, pero Él no murió en el año 33. Recuerden, las personas, nuestro calendario asume que Cristo Jesús nació en el año 0. Y que de ahí empiezan a contar porque es antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces las personas asumen que Cristo nació en el año 0. Pero esto no es posible. Cristo no nació en el año 0 y no murió en el año 33, murió antes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, simplemente por esto. Herodes el Grande fue quien mandó matar a los niños, ¿verdad? Sí. Ok. Herodes el Grande, se sabe que Herodes el Grande fallece en el año 4 antes de Cristo. Es decir, que Cristo no pudo haber nacido en el año 0. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande fallece 4 años antes del año 0. ¿Ok? La mayoría de los bíblicos, de los estudiantes, pensamos que Cristo nació aproximadamente entre el año 5 y el año 7 antes de Cristo. ¿Ok? Pero, por lo general, el 5 antes de Cristo es el número más favorecido. Entonces, si Cristo nació en el año 5 antes de Cristo, eso implica que Él falleció, porque murió a los 33, saquen cuentas. Si Él nació en el año 5 antes de Cristo, falleció a los 33, es decir, que Cristo Jesús fue crucificado más o menos entre los años 27 al 28.
¿sí? Cristo Jesús murió o fue crucificado entre los años 27, entre el año 27 o el 28 después de Cristo, fue cuando Él murió. Ahora, si nosotros tomamos el año 445, ¿okay? Antes de Cristo, llegamos al año 0 y luego le agregamos 27, ¿cuánto tenemos? 27 o 28, ¿cuánto tenemos? ¿Cuál es el número que estábamos buscando? ¿Cuánto? 472 o 473. Ok, entonces eso obviamente nos pone mucho más cerca al número 483. Ok, entonces estamos hablando que las 69 semanas terminan a la muerte de Cristo Jesús, o un poquito después. ¿Va? Algunas personas lo tomarían hasta el año 70, cuando se destruyó el templo. Pero bueno, vamos a regresar porque nos estamos saliendo aquí del asunto, ¿sí? Entonces, Marcos capítulo 13, estamos viendo aquí el asunto de las 70, que viene siendo cuando el anticristo... ¿qué es eso? Ok. Cuando el anticristo hace la abominación desoladora y mata al cerdo, y todo esto, esto sucede en un tiempo futuro. Ok, bueno. Uno de los asuntos del por qué hace la abominación desoladora el anticristo es porque él rompe el pacto que él tiene con ellos. Miren, vayamos rápidamente. ¿Dónde está? Miren Daniel y no lo encuentro. Híjole. Si me hacen favor, por favor, de encontrarme, ¿no? Porque no lo veo aquí en mis notas. Que dice, que el anticristo romperá el pacto que tuvo con Israel. ¿Sí? Eso es lo que ando buscando, pero no encuentro el versículo aquí. ¿Sí? Bueno, el punto es que él va a romper el pacto. El anticristo va a romper el pacto que ha tenido con Israel. Tenemos que entender lo siguiente. El anticristo político, el anticristo por venir, el anticristo futuro, no puede llegar al poder global sin el voto judío. No puede llegar al poder sin el voto judío. Es imposible. Ahora, pongámonos a pensar así. México, tenemos una presidenta que es judía. Sí, Claudia Sheinbaum es judía. ¿Sí? Trump no es judío. Pero su nuera sí. Y todos los que están alrededor del gabinete de Trump, todos, creo que del gabinete de Trump, creo que hay como 12 o 13 judíos en el gabinete de Trump. Aquí nuestra presidenta es judía. En casi todos los países, atrás del presidente o del primer ministro se encuentra un judío. Es Daniel 11:30. Daniel 11, ¿qué, perdón? 30. Que vamos allá. Daniel 11:30. Dice la palabra en el 11:30. Porque vendrán contra él naves de Kitim. Kitim es Roma, por cierto. Por si no sabían. Kitim es la primera mención de Roma en toda la Biblia. ¿Okay? Entonces, porque vendrán contra él naves de Roma, de Kitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Sí? Es decir, él se va a enojar contra Israel, con quien tiene un pacto, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahí les va. En otras palabras, el anticristo, para poder llegar a un poder global, tiene que tener el voto judío, como les estaba diciendo. Entonces, él hace algún tipo de pacto con Israel, ¿sí? Él es posiblemente incluso sea el que los apoye para fincar el tercer templo, no sabemos. Posiblemente el que empuje la construcción del tercer templo y ayude a Israel, posiblemente ese sea el anticristo, no sabemos. Pero el punto es de que el anticristo va a tener un pacto con Israel,
y todo va a estar bien y él va a entrar al poder con el voto judío. Y eventualmente a la mitad él dice, no, ya, yo ya me cansé de estos judíos, yo quiero ser adorado. Y se va a deidificar, igual como Antíoco Epífanes IV. Se va a deidificar buscando que lo adoren. ¿Okay? Entonces cuando esto suceda, él va a romper el pacto que tenga con Israel y va a decir, Israel, yo ya soy el presidente global, ya tengo control de todo el mundo, ya no los necesito a ustedes. Es más, porque los odio tanto, en su templo yo voy a ser adorado. Y es cuando él se deidifica y hace el sacrificio del cerdo y todo ese tipo de rollos. ¿Okay? Entonces él rompe el pacto que tiene con ellos. Vamos a continuar con nuestra lectura. A Marcos capítulo 13, versículo 15. El que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, hablando obviamente de las mujeres embarazadas, pobrecitas, las que tengan que tener hijos y niños y bebés y embarazadas durante los 7 años de tribulación. Va a ser horrible. Y si eres judío, o en este caso judía, híjole, va a haber una persecución horrible en contra tuya. Si no me crees, lee Apocalipsis 12, de eso trata Apocalipsis 12, de la persecución de Israel. Si eres una judía embarazada, híjole, vas a tener un problema. El versículo 17, más hay de las que estén en cinta, las que creen en aquellos días. 18, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Está hablando de un tiempo muy, muy horrible para Israel. Y fíjense, esa sección lo acabamos de leer unos versículos antes. Dice, nadie será salvo, y luego dice unos versículos antes, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Si muchas personas piensan que eso habla de la salvación, de que si yo me porto bien y hago todo lo que es bueno y hago lo que es correcto, entonces veré la salvación. Pero ese versículo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, lo acabamos de leer, claramente está hablando de los 7 años de tribulación. Y aquí dice que va a haber salvos porque Dios los va a acortar ese tiempo y van a ser salvos. No cuestiones de salvación eterna, sino cuestiones físicas, o sea, van a vivir. Sobrevivieron los 7 años de tribulación y van a entrar al milenio. A eso se refiere. No se refiere a una salvación del alma, aunque eso ya lo tienen. Se refiere a una salvación de que van a entrar y ya no va a haber tribulación para ellos, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Esto como tal es la mitad de la tribulación, y ahí es cuando Israel comienza a sufrir de una forma tremenda, y la última mitad de la tribulación lo veremos la próxima semana. ¿Okay? Entonces espero que no los haya hecho no los haya confundido, pero ahorita vamos a hablar de eso. Si hay preguntas las vamos a tomar. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección del inicio de la tribulación y a la mitad de la tribulación. Le pedimos, Señor, que la próxima semana podamos aprender del fin de la tribulación y lo que va a acontecer. Gracias, Señor, porque su iglesia no va a estar ahí. Señor, nuestros corazones nos duelen por aquellas personas, nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen de Cristo, que van a pasar por este tiempo de los 7 años. Ayúdanos, Señor, a tener amor y misericordia y empatía y darles el Evangelio y obedecer, Señor, a su mandato de llevar el Evangelio a todo aquel. Señor, gracias porque su salvación depende de usted enteramente. Nuestro trabajo simplemente es llevar el Evangelio. Gracias, Señor, porque la salvación es verdadera. Porque la salvación no se trata de portarme bien o guardar los mandamientos, porque claramente su palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. Gracias, Señor, porque usted es el único que dijo consumado es. Usted pagó con su sangre, con su vida, para comprar, para redimir a sus elegidos. Gracias, Señor, por habernos concedido
inmerecidamente la gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, hermanos, como siempre, ¿tienen preguntas, tienen dudas, tienen quejas?